Menzies, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Menzies, ayer y hoy. Cuando en el país superamos más de 20.000 contagios y tenemos esos 20.000 sobre 75.000 pruebas, estamos hablando que si hiciéramos el control sobre la totalidad de la proporción de la gente que deberíamos estar hisopando y controlando, nos llevaríamos una tremenda sorpresa. Porque estamos hablando que más de un 25% de los que fueron investigados para ver si tenían el COVID dio positivo. Esto está indicando no solamente que está instalada la segunda ola, sino que se ha demostrado que todavía tenemos nosotros la ayuda climática, porque hoy en pleno otoño vamos a tener una máxima de 30 grados. Imaginémonos esta proporción en cuando empieza el frío, que comienzan además los problemas bronquiales habituales. Y frente a esto, tenemos una división entre los que se ocupan y se preocupan y los que están destinados todo el tiempo y todo el día a la crítica en ese libro abierto de quejas que es la República Argentina. Y allí se inscriben toda clase de personas, desde el ciudadano más humilde hasta el más culto y encumbrado de los intelectuales. Pero esencialmente lo que hay es una tremenda frustración con la clase dirigencial, en todos los niveles, que no puede ser que pierdan tanto tiempo en tomar decisiones so pretexto de una imaginaria comunicación democrática entre un sector de la sociedad política que lo único que quiere es lucrar con el resultado. Si sale mal, la culpa es del gobierno; si se muere gente, la culpa es del gobierno; pero si sale la cuarentena prolongada y se cae la economía, también la culpa del gobierno. Es así, porque el que gobierna siempre es responsable. Y como ellos gobiernan parte de la Argentina, como la ciudad de Buenos Aires, entonces no quieren que eso le anule o le frustre un imaginario proyecto presidencial del jefe de gobierno de la ciudad autónoma y también de la oposición más dura, que tiene a este impresentable de Cornejo, presidente de la Unión Cívica Radical, que ya debería haber sido expulsado de la Cámara de Diputados, que ayer volvió a abrir la boca para salirle a cuestionar la política de la provincia de Buenos Aires, él, que dejó un verdadero desastre cuando fue gobernador de Mendoza, y que además fue copartícipe responsable del desastre sanitario que hizo Cambiemos cuando transformó a la salud, que era un ministerio, en una simple secretaría, y a trabajo, que era un ministerio, en una secretaría, porque el trabajo para ellos y la salud son secundarias. La economía es el centro y el epicentro del proyecto del desarrollo liberal. Y entonces gastamos palabras inútiles y perdemos tiempo inútil porque no se hace el ejercicio real del poder. Porque si no se ponen de acuerdo, el Poder Ejecutivo Nacional debe legislar y tomar las determinaciones necesarias e imprescindibles, porque la responsabilidad de la salud era, hasta la década del 90, nacional. Y aquella vez, cantando la marchita, se dividió, pasó la salud de ser nacional a ser provincial, pasó la educación de ser nacional a ser provincial. Todo pasó por ese lado cuando la reforma del 94 de la Constitución Nacional le dio una potestad a las provincias importante, pero que en el fondo lo que se estaba escondiendo era el artículo 40 de la Constitución de 1949, que hablaba de las riquezas minerales argentinas que estaban bajo el dominio nacional y pasó a territorio provincial. Y esto nos da pie para hablar de una cosa que es fundamental en este tiempo y que nadie le presta atención en la Argentina, pero que en Europa, donde en el último trimestre, más allá de la pandemia, vendieron 900.000 automóviles eléctricos y superaron la venta de los autos a gasoil, por primera vez, se encuentran con un grave problema de alimentar las baterías.
el níquel, que es una de las cosas que ellos necesitan, por supuesto el litio, y también están preocupados porque no tienen el cobalto. Es decir, le está faltando lo que en la Argentina existe, no digo de sobra, pero existe porque es la quinta reserva de material minero del mundo. Nosotros tenemos un país que casi no ha desarrollado su minería y está allí como reserva. Estamos sentados arriba del cobalto, estamos sentados arriba del níquel y del litio que ellos precisan. ¿Y saben lo que está ocurriendo en Europa? Lo van a sacar del fondo de los océanos porque no tienen de dónde sacarlo. Es decir, van a producir seguramente, si ocurre esto, algún otro desaguisado del medio ambiente cuando empiecen a buscar en las profundidades de los mares lo que no encuentran en su corteza terrestre. Y estamos en un problema porque nosotros no conocemos lo que tenemos. Entonces, cuando uno no conoce lo que tiene, cuando uno no conoce dónde está sentado, no puede terminar de entender lo que nos pasa. Porque un país que tiene la mitad de su población en pobreza y está sentado arriba de una riqueza increíble, a nosotros nos da gana de contarle dónde estamos sentados para que juzguemos todavía con mayor intensidad a estos inútiles del piripipí de la política, que cuando fueron gobierno hicieron desastres, pero eso sí, tienen gran cantidad de prensa todo el tiempo para seguir quejándose del que gobierna, no importa si es este turno o cualquier otro que no corresponda a sus propios intereses. Miren, si nosotros hablamos de este tema, yo le quiero refrescar la memoria, no sé cuántos de los que escuchan conocen la riqueza mineral de nuestro país, pero es importante saber que tenemos hierro, plomo, estaño, zinc, níquel, cobalto, manganeso, que tenemos litio, molibdeno, potasio, bentonita, cuarzo, mica, azufre, lo que a usted se le puede ocurrir, caliza, que todo lo que nosotros le podemos ofrecer al mundo, además, es oro, plata, cobre, petróleo, gas, uranio. Mire, es de una magnitud la riqueza que tenemos, que como no la conocemos, no sabemos qué se esconde, ni tampoco entendimos por qué no se habló de la Constitución del 49 en la reforma del 94, porque había que esconder el artículo 40, porque todo esto ahora queda en manos de cada uno de los gobernadores. Bien, pero sigamos con este análisis. Estamos hablando del níquel, que es un metal plateado. Estamos hablando de uno que es de color azul, que es el cobalto, y estamos hablando de uno que es de color blanco, que es la sal. Tres componentes esenciales para la batería. Todo lo que se utiliza en las baterías de las tablets, de las computadoras, de los teléfonos celulares, del combustible que se usa para ir al espacio, está basado en estas cosas. Y entonces, el desarrollo del automóvil eléctrico, que le está ganando la batalla a los de combustible como el petróleo o el gas o los derivados de petróleo y de gas, resulta que se encuentran con que tienen una imperiosa necesidad de conseguir cualquiera de los minerales fundamentales para poder funcionar. Bueno, la Argentina lo tiene. En litio tenemos la tercera reserva del mundo, pero en materiales de los que estamos hablando, es decir, en la reserva de metales, somos la quinta reserva del mundo. Hay todos los metales que a usted se le puede ocurrir, acero, lo que a usted se le puede ocurrir. Les nombré algunos porque es una impresionante nomenclatura de metales ya que se sabe que tiene la Argentina. Claro que si yo le digo que el níquel y el cobalto son fundamentales, y le doy un dato al gobernador de Buenos Aires, que averigüe, porque en la provincia de Buenos Aires hay yacimientos de níquel y hay posibilidades de yacimientos de cobalto. Que averigüe. Bueno, esto que estamos diciendo
tiene que ver con un momento y con un tiempo de dónde está sentada la Argentina, en la abundancia de su mar, que es robado todo el tiempo con la pesca, en un desarrollo minero que lo que han hecho a cielo abierto con uranio fue contaminar las aguas nada más para sacar de la forma más rápida, no hay una minería controlable, pero que además no nos van a pedir permiso cuando el mundo necesite lo que tenemos. Van a entrar caminando por las fronteras y van a instalar y lo van a sacar. Entonces, se trata de entender dónde estamos sentados y por qué vivimos con una sociedad empobrecida en uno de los países más ricos del mundo. Y ahí vamos a entender cómo somos y dónde hemos fracasado como sociedad. Y vamos a entender que discutimos todo el tiempo por cosas inútiles para que no nos ocupemos de las cosas profundas y nos vienen engañando desde la historia y desde la difusión desde hace años. Yo no puedo defender lo que no quiero y no puedo querer lo que no conozco. Por lo tanto, hubo que negarle a la sociedad argentina la información del país que tiene y hacerle creer que somos nada más que agrícola, ganadero, exportador. Y entonces, cuando uno empieza a darse cuenta que en aquellos años de desarrollo absoluto de la Argentina, en los primeros años de Perón, que se empezaron a descubrir los yacimientos y las riquezas, hubo un momento cuando gobernaba Lanusse que le vinieron aviones norteamericanos a hacer relevamiento aéreo de la cordillera y lo declararon zona de reserva mundial. Es decir, vamos a explotar el África, el Asia, lo que podamos hacer en Europa, etcétera, etcétera, y nos queda la cordillera para darnos la gran revancha a último momento en el planeta Tierra. Miren, para que entendamos lo que estamos hablando, nosotros estamos compuestos, somos un hecho atómico, el ser humano es un hecho atómico, y estamos compuestos de algunos de estos minerales. Para que entendamos bien de lo que estamos conversando, de lo que estamos diciendo, podemos encontrar en nuestro propio cuerpo parte de estos minerales. Y entonces uno se da cuenta de que, por ejemplo, el cobalto puro no se encuentra en el planeta Tierra, pero sí hay cobalto puro en la Luna, por ejemplo. Siempre aquí en la Tierra viene mezclado con el azufre, viene mezclado con otros aliativos, hasta con algunos que son venenosos, y que hay que descartarlo para hacer todo un trabajo de limpieza y conseguir la parte de cobalto tan fundamental para ese desarrollo. Pero cuando yo le digo que nosotros tenemos en nuestro propio cuerpo, por ejemplo, en el níquel, que es un metal que tenemos en nuestra composición química en el cuerpo y que lo consumimos, le doy ejemplos muy simples. Cuando consumimos una banana, una manzana, una cebolla, un ajo, un salmón, por tocar cualquier ejemplo. Bueno, eso contiene níquel. Nuestro cuerpo consume ese níquel. Y cuando estamos hablando del cobalto, y estamos hablando también de la vitamina B12 que consume nuestro cuerpo, y entonces nos encontramos con que en el Congo tienen el 60% de reserva de cobalto de la corteza terrestre medianamente flotable, y que las grandes compañías de teléfonos celulares y de computadoras están explotando con menores, con chicos, en la República del Congo, para sacarle, como de costumbre, la última piedra que le puedan sacar. Pero ya saben que está escaseando. Y entonces empiezan a mirar a donde están las reservas, la cordillera de los Andes. Y empiezan a mirar hacia esta parte del mundo. Que tenemos, con Chile y Bolivia, la totalidad del litio que se necesita para los viajes espaciales. ¿Ustedes piensan que van a pedir permiso? Van a venir a buscarlo. Y así cada una de las cosas que la humanidad está necesitando. Entonces, cuando uno está en una geografía riquísima, con una sociedad que no conoce lo que tiene, dónde pisa y dónde está parado, que vive hacinada en 4.000 villas y que tiene a 50 minutos de la capital puro campo, porque no ha habido ni planificación
ni orientación, debemos asumir el fracaso de la sociedad argentina dirigencial y debemos asumir el fracaso de la dirigencia política, militar, empresaria y esencialmente aquellos que deformaron la enseñanza y deformaron la historia. Y a esto le tenemos que agregar la prensa canalla que nunca faltó. Con ese cóctel hemos hecho unos Argentina poblada de ignorantes sobre la riqueza que tienen, y esos mismos argentinos que viven en esa tremenda ignorancia por falta de información no pueden defender lo que no conocen y no pueden conocer aquello que nadie le explica y que nadie le cuenta. Mientras la dirigencia de Cambiemos quiere especular con que el cierre no sea total por 15 días para parar la pandemia y los contagios, porque ellos quieren demostrar que privilegian las fuentes económicas y que no quieren cerrar los comercios, etcétera, etcétera. Y mientras en la provincia quieren hacer la cuarentena más estricta, le pedimos a la nación que tome las decisiones que tiene que tomar, porque hay demasiadas reuniones, demasiado cambio de información, y la Constitución Nacional le da al Poder Ejecutivo la decisión de, en caso de crisis, de gobernar de acuerdo a los propios articulados que todos juraron respetar. Bienvenidos a uno de los países más ricos de la Tierra, que por la inercia y la incapacidad de su dirigencia tiene la mitad de la gente pobre.